Capítulo 4 Ángeles entre los hombres. Dos extraños aparecen. ¿Cuánto tiempo pasé allí? No. Lo sé. Pero qué sorpresa. En eso veo acercarse dos señores extraños, que yo había visto. Venían vestidos de blanco, pero eso no era nada extraño porque mucha gente vestía de blanco. Lo extraño era que ese no era un camino real, público. Era muy raro ver a alguien andar por esos lugares, a menos que fueran hombres de negocios que estuvieran visitando las haciendas. Pero los hombres de negocios, o inspectores, siempre viajaban a caballo. Los viajantes vendrían solo y únicamente a una misión particular de negocios. No era tampoco día de fiesta para ver hombres vestidos de blanco paseándose por ahí. Lo más lógico para estos señores hubiera sido preguntarme lo que me pasaba y ofrecerme ayuda. Pero no me preguntaron nada, como si lo supieran todo, y para no molestarme más, lo estaban ignorando. Yo pensé que eran extraños que pasaban por ese lugar con una misión especial, y por casualidad me encontraron. Pero analizando los eventos de lo que ellos me dijeron cómo saldrían las cosas y cuándo, no pudieron ser hombres cualquieras, o fueron profetas de Dios, o ángeles. Yo me inclino a pensar que eran ángeles. No me preguntaron mi nombre ni qué me pasaba. Parados enfrente de mí el primero me dijo, sabemos qué es. Estás turbado, joven, pero no durará mucho tiempo más. Debes esforzarte y recobrar ánimo. Aún habrán varios días malos y difíciles antes de venir bonanza. Ustedes sufrirán pérdidas de bienes, pero no de vidas. La situación en tu hogar, que tanto te preocupa, cambiará en un tiempo no muy lejano. Tu mamá se recuperará. Antes del nacimiento de un niño en el hogar, la madre sufre dolores agudos y toda la familia sufre ansiedad y angustia. Al llegar la conocía. Inca los LL. Nueva criatura llega también el regocijo para todos, el segundo caballero, al pasar en frente de mí para seguir a su compañero. Puso su mano en mi cabeza y me dijo, ánimo. Siguiendo su camino para nunca más volver a verlo. En efecto, no comprendí en esos momentos, nada de lo que esos señores me dijeron. Pero sí creí sus palabras, que las cosas cambiarían. ¿Cómo? Aún dudaba en este aspecto, yo no tenía ninguna seguridad. A mi manera de pensar, habíamos llegado al final de la soga. Aunque dentro de mí anidaba una esperanza, yo creí en las palabras de esos señores. Desde ese momento en adelante esa era la esperanza que tenía. Esa tarde ya el sol se ocultaba en el occidente, y aún tenía varias cosas que atender antes de la noche. Traté de pensar y comprender sobre lo que esos señores me habían dicho, pero mi mente estaba turbada. Había un montón de cosas delante de mí que me preocupaban. Mas sin embargo, en medio de todo había en mi corazón una lucecita que me daba esperanza que días mejores vendrían. Lo más urgente ahora era la salud de Maná. Cuando regresé a la casa esa tarde, ya oscuro, fui a verla. La encontré más animada. Me habló, se puso contenta al verme y me hizo una buena sonrisa. La sopa caliente de pollo que el Pidia le había dado le había hecho recuperar fuerzas. Fui a la cocina y el Pidia estaba preparando otra sopa de pollo con fideos, que yo mismo se la llevé a mamá, para que la comiera caliente. Milagrosamente, sin médico y sin medicina. Comenzó a mejorar y cada día estaba más fuerte. Eso ocurrió desde que esos dos extraños me encontraron. Su desgaste físico era más el resultado de dolor moral que de desarreglos físicos. Huracán devastador 2 semanas después que los dos hombres extraños me hallaron. Pasó por esa región el ciclón más destructivo que jamás se había registrado en la historia. El devastamiento, muertes e inundaciones que dejó en su paso fueron sin precedentes. El huracán sembró el pánico y el dolor en todas partes. En miles de hogares. Dejó el horror de la muerte. Una de las ciudades que sufrió completa destrucción fue Santa Cruz del Sur. El mar entró en la ciudad con tanta violencia, que al retirarse dejó solamente 2 o 3 casas paradas. En esta ciudad de 12.000 habitantes, solo unas 1.000 personas salvaron sus vidas. Un tren que estaba en la estación pudo sacar esas 1.000 personas, si no todas hubieran perecido. La pérdida de animales, plantas, frutos, siembras y miles de personas fue general por donde el ciclón pasó. Nosotros perdimos animales y la
Mayoría de las siembras y árboles frutales. Pero tal y como los dos extraños me dijeron, no. Tuvimos pérdidas personales. 78. Pasamos una semana buscando víctimas y ayudando a los vecinos a encontrar personas desaparecidas. Fuimos ayudando hasta larga distancia de nuestra casa. Al ver a mamá casi bien de salud. Al contemplar las pérdidas de personas en miembros de otras familias. Vivía y revivía en mí lo que los dos hombres extraños me habían dicho. Pero aún nadie más. Que yo sabía de mi encuentro con esos señores extraños. Yo no había dicho nada a nadie. No. Me hubieran creído. Guardaba todos esos misterios con esperanza en mi corazón. Papá decayó mucho al ver la destrucción casi total de la hacienda. Lo que más sintió fue la pérdida de su compañera de viaje. Una mula muy hermosa, inteligente y bien adiestrada. Papá no viajaría más con la misma confianza sin la mula. Él llegaba a una casa de juego, decía a la mula que lo esperara. Le echaba un poco de bebida alcohólica por las narices, y podía dejar su dinero y todo en la mula. Nadie podría acercarse a ella que no fuera papá. Si se veía molestada, hacía ruido para que papá la oyera. Cuando papá la cabalgaba si estaba borracho, la mula le sobrellevaba en su balanceo en la montura para que no se cayera. Sí. Era de noche y el lugar era peligroso, se paraba hasta que el peligro fuera investigado. A veces ella misma lo probaba con sus patas delanteras para ver si no había peligro en pasar. Un día oí a papá decir, y que nunca perdonaría a Dios por haberle quitado la mula. Pero eso era ignorancia humana, Dios le perdonaría. Era una de esas ignorancias pasadas, de Hechos 17:30. Dios le estaba quitando las cosas en que él se apoyaba para que al fin confiara en él. Sin pensarlo dos veces, me acerqué a él y le pregunté, papá, ¿qué hubiera preferido usted perder solo la mula y bienes materiales, o haber perdido miembros de la familia como otros han perdido? ¿No? Me miró atentamente y me dijo, ¿por qué me preguntas eso? Me dio la espalda y se fue. Él sabía que casi todos los vecinos habían perdido miembros de su familia y nosotros no habíamos tenido pérdidas de personas. La semana siguiente, papá encontró medios para irse de nuevo a sus vicios y vida de antes. Mamá había quedado sola de nuevo. Los muchachos me dijeron que papá se había llevado todo el dinero que había en un cajón secreto que teníamos. En efecto, corría ya para investigar, había allí aproximadamente $3,000 y quedaban solo unos 500. Me puse muy triste, más que eso, furioso. Ese dinero era una reserva particular que yo había hecho para mi educación. No obstante, de vez en cuando me acordaba de los dos extraños vestidos de blanco y lo que me habían dicho y recobraba el ánimo. Lo que esos hombres me dijeron tiene que ser verdad, me decía, ellos me dijeron que las cosas cambiarían en mi hogar, y mamá se me lloró inmediatamente. Me dijeron que un gran juicio vendría, vino me daba esperanza que papá iba a cambiar también, ¿cómo? Nadie lo sabía. Gregorio, mi hermano mayor, se había ido de la casa. Él no podía soportar más las cosas. Los demás estaban tan frustrados como yo. Habían dos cosas que nos ataban al hogar a pesar de todo. Primero, nuestra mamá, no podíamos abandonarla. Segundo, temor a papá. Él podía buscarnos y hacernos volver con violencia. Él era capaz de cometer el mayor crimen cuando se veía burlado o traicionado. El respeto de hijos hacia los padres era absoluto sagrado. Las autoridades apoyarían a los padres aunque se le hiciera lo peor a los hijos. Era viernes por la tarde, papá ya se había ido, y sin duda no volvería hasta el próximo lunes. Por la madrugada y embriagado. Eran las 3:30 de la tarde. Yo me había sentado en el portal que miraba hacia la senda que conducía a la ciudad. Tantas cosas estaban pasando por mi mente una tras otra. El pensamiento que más me preocupaba esa tarde eran los $2,500 que papá se había llevado para ser malgastados. Me preguntaba para qué trabajar constantemente y hacer dinero para que papá lo despilfarrara en el juego, bebidas y ser robado de malos amigos. Comencé a crear en mi mente un plan para seguir trabajando y haciendo dinero, pero manipularlo fuera del control de papá. El plan era peligroso. Podía ponerme en conflicto serio con él. Yo aún era menor de edad.
Papá podía maltratarme y echarme del hogar y aún matarme en un momento de violencia. La ley estaría a su favor. Él era mi padre y yo no tenía derechos civiles. En ese tiempo ni la ley podía intervenir en las disciplinas aún físicamente del hogar. Solo en caso de maltrato y dar muerte a alguien. Pensé ir a consultar a mi padrino, Federico Toirac, y a un juez amigo nuestro. Pero eso no me ayudaría, porque papá tenía todo el derecho. Ellos no podían ayudarme. Me iría de la casa como mi hermano Gregorio, pero Gregorio era mayor de edad. Además, no era posible dejar a mamá y el resto de la familia. La situación era pésima. Me encontraba como dando golpes a un muro con mi cabeza. Estaba acorralado. Quería encontrar una solución a estos problemas pero no podía. En esto. Levanté la cabeza para mirar la senda que conducía a la ciudad, unos 15 kilómetros de distancia, buscando alivio hacia el horizonte. Al alzar mis ojos vi un visitante que se acercaba. Un extraño con un libro negro sería un ángel enviado por Dios o un mensajero. ¿Extranjero? Era un señor extraño con un libro negro en la mano que se acercaba a la casa. Por un momento pensé que sería el doctor. Él, Pidia había mandado decirle al doctor que debía venir a ver a mamá. Pero el doctor no vendría a menos que fuera un caso de urgencia. Y habría que ir a buscarlo a caballo. No, no podía ser el doctor. Este hombre venía con pantalones de cabalgar y botas negras para protegerse del lodo. Era raro ver a alguien venir a visitarnos, pasaban semanas y nadie venía a casa. Vivíamos lejos en el interior. Además, todo el mundo conocía la condición de papá y le tenían miedo. El visitante era un joven extranjero, con un libro negro en la mano. El semblante era de una persona contenta y amable. Lo dejé entrar al portal. No me dio la mano, cosa que era costumbre. Entre nosotros, no me dio su nombre ni se introdujo. Se paró delante de mí antes de que yo pudiera ofrecerle un asiento, me dijo con toda sobriedad como si tuviera una misión sería y urgente que cumplir. Joven, te traigo buenas nuevas, no le contesté, pero me pregunté a mí mismo, ¿qué buenas nuevas podrá traerme este señor? En eso me acordé de los dos extraños vestidos de blanco y lo que me habían dicho, e inconscientemente di un salto en mi asiento. El joven permaneció de pie, no trató de sentarse. Prosiguió, no sé. Moleste, abrió el libro negro y se proponía leer algo en él. Me leyó lo que resultó ser Juan 3:16. Me explicó del amor de Dios el Padre, de Jesucristo, el Hijo de Dios, y su obra en la cruz del Calvario. Me habló de mi necesidad interior. De mi hambre de ser satisfecho, como si lo supiera todo. Me dijo que lo que yo necesitaba era entrar en relación con el Hijo de Dios y único Salvador del hombre. Que si yo pedía a Dios perdón por mis pecados en el nombre de Jesucristo, recibiría el perdón, gozo, paz y una vida nueva. Todos los míos se beneficiarían de la bendición y muchos después. Pasó allí conmigo unos 10 minutos más o menos. Durante este tiempo yo no le contesté ni una palabra. No podía, tenía un nudo en la garganta. Lo que me decía era todo de acuerdo a lo que me habían dicho los dos extraños, 3 semanas antes. Entonces dijo, tengo que irme antes que se ponga el sol. Pero toma este librito, léelo. Si lo lees encontrarás en él el camino hacia la vida eterna. Miró hacia afuera, y me dijo, una cosa más, para saber por experiencia personal que todo lo que te he dicho es verdad, tienes que hacer una cosa. Esta noche, antes de ir a la cama, ponte de rodillas, di a Dios, que está en los cielos, pero en espíritu contigo, todo lo que hay en tu corazón. Dile que te perdonaré tus pecados en el nombre de Jesucristo su Hijo, que derramó su sangre para salvarte y darte una vida nueva a ti y a todos los tuyos. En eso estaba como acurrado dando cortos pasos hacia la puerta, me dijo, buenas tardes, y se fue. Yo le contemplé hasta perderlo de vista. Mientras se iba no miró para atrás, ni a diestra ni a siniestra. Nunca más le vi a pesar de haberlo buscado y de preguntar por él en toda la región. No supe quién era, de dónde venía ni a dónde iba. Todo esto eran misterios, pero a la vez era un plan divino bien madurado que se desplegaba. 18. Mi hermana Elpidia. Entré a la casa y pasé a la cocina. Elpidia me preguntó, ¿quién era ese forastero?
No sé, no me dio su nombre, ni me preguntó el mío, le contesté. ¿Qué? Extraño. Me dijo Elpidia. ¿Qué? Ría el buen señor. Me habló de Dios y parece ser sincero, le contesté de nuevo, ¿crees tú que un hombre va a caminar esa larga distancia en el calor y en el fango solo para hablarte de Dios, sin tener otro motivo con su visita? Tiene que ser un comprador de frutas o un inspector del gobierno, yo no lo sé. Me habló de Dios, le contesté. ¿Qué te dijo de Dios? Oh, que Dios me ama y está siempre presente. Que quiere ayudarnos y salvarnos si nos allegamos a Él con fe. Dios ayudarnos. Nosotros hemos estado en todas las religiones, hasta fuimos con muchos sacrificios, buscando a Dios, y no lo encontramos, y ahora estamos peor que nunca. Antes, puede ser que la culpa sea nuestra, le dije. Por favor, Elpidia, no hablemos más de eso, yo creo en lo que ese señor me dijo. Dame una taza de chocolate. Tengo que ir a ver los animales y pronto anochecerá. Eventos desconocidos se estaban desarrollando. Me fui a toda prisa a cuidar de los animales. Después fui y me senté en el campo en el tronco de un árbol muy grande que había sido derribado por el ciclón. Traté de ordenar cronológicamente en mi mente los eventos de las 3 últimas semanas. Traté de recordar las palabras exactas de los 2 extraños en vestidos blancos, el huracán, la mejoría de mamá, la visita del joven extranjero con un libro negro en su mano, lo que me enseñó sobre Dios y Jesucristo, y lo que yo debía hacer para encontrar una vida mejor. Todo eso vivía en mí. Nadie más en la familia sabía nada de eso. No me sentía en libertad para divulgarlo. No sabía cómo explicarlo. No había tenido la experiencia. No me creerían sin ellos mismos haber tenido la experiencia personal. Por lo tanto, mejor sería seguir callado esperando la consumación de las cosas. Yo guardaba esas cosas en mi corazón. Pensaba en ellas, las creía y me daban esperanza, pero aún no era cristiano. Sabía que alguien estaba desarrollando un plan oculto todavía para mi vida. Lo que más me preocupaba era quiénes eran esos señores. Nunca antes habíamos visto hombres como esos por allí. Todos parecían ser extranjeros, pero ¿para qué vinieron? ¿Sería en misión especial para mí? ¿Serían ángeles en forma de hombres? ¿Serían profetas enviados por el ser divino? Todo eso me hacía pensar, tratando de entender lo desconocido. Pregunté a otros si habían visto a señores extranjeros por allí. La respuesta fue negativa. 82 años después leí sobre los ángeles en servicio de Dios a favor de los elegidos. Leí en Timoteo 3:16 que Jesús hizo todas sus obras en presencia de los ángeles de Dios. Hebreos 1:7 nos declara que los ángeles son espíritus, ministros de Dios como llama de fuego, al servicio de los intereses de Dios en la tierra. Hebreos 13:1 dice, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles en el espiritismo. Habíamos aprendido que los espíritus hablaban a través de los hombres, pero caían en éxtasis para hacerlo. No podían ser mediums. Obedeciendo el consejo del extraño, reviví el consejo del extraño. Esa noche vine tarde de la finca a cenar, entre una cosa y otra me fui tarde a la cama sin hacer lo que el joven del libro negro me aconsejó hacer. No pedía ayuda a Dios, más, sin embargo, cosa extraña. Para mí, que dormía bien cada noche, parecía que una fuerza exterior no me dejaba dormir. Eran las 2 de la mañana y no había dormido, no tenía sueño. Comenzaba a sentir dolor de cabeza. Busqué calmantes para tomar pero no teníamos. Estaba cansado, quería descansar y algo no me dejaba. El insomnio me impuso la recolección de los eventos del día pasado. Lo que el extraño con sus botas negras y el libro negro en sus manos me había dicho brilló vivamente delante de mí, y lo que me leyó. Probablemente por ser lo que me había acontecido más recientemente. Todas las buenas palabras que me dijo volvieron a mi mente. Lo que me leyó del libro negro retornó a mi memoria. Su consejo de orar a Dios, pidiéndole el perdón de mis pecados en el nombre de su Hijo Jesucristo y pidiéndole que me ayudara. Él me dijo que Dios lo haría. Tenía que hacer algo esa noche porque mi cabeza ya me pesaba de cansancio y falta de sueño. Me senté en la hamaca con el fin de
Arrodillarme y pedir ayuda a Dios. En esto, otro pensamiento contrario se interpuso en mi mente. Fatuo, tú nunca has orado, tú no sabes orar. ¿Qué vas a decir a Dios? Si Dios en realidad te ama, Ray se interesará por ti y por los tuyos, ya te hubiera ayudado. Volví a acostarme, sin pedir ayuda a Dios. Entonces me parecía oír la voz del joven diciéndome: el pecado nos separa de Dios. Por eso fue que su hijo murió y derramó su sangre. ¿Para qué Dios nos perdone y nos ayude es necesario pedirle perdón en el nombre del sacrificio de su hijo. Era una batalla espiritual sin precedente. Ahora comprendo que en esos momentos Dios y el diablo se conquistan mi alma y las de mi familia, y quizá miles de otras por medio de mi servicio a Dios en los años que seguirían. Por 3 veces hice el esfuerzo y las 3 veces oí en mis Jamis 83. Una voz contraria. Al fin, sobre las 3 de la mañana, al sonar la hora en el reloj de pared, tenía que hacer algo para poder dormir un poco. El Espíritu de Dios creo que venció la lucha por mi alma y me ayudó a ir a Dios. No me acuerdo muy bien de cómo oré la primera vez. Pero el hecho fue que después de pedir a Dios su misericordia sentí calma en mí y fui sobrecogido por el sueño. Dormí pocas horas, pero dormí bien. Por la mañana, al despertar, me sentí bien, contento y aliviado de la carga moral de preocupaciones que antes me abrumaba y mi mente estaba fresca y despejada. Sentí deseos de orar de nuevo. Me arrodillé otra vez y oré, pasé más tiempo llorando que orando. Creo que Dios abrió algunas de las válvulas de mi corazón para dejar salir la presión y permitió que el Espíritu Santo penetrara la densa tiniebla con un rayo de su luz. Cuando me levanté vi el librito que el joven extraño del libro negro me había dado y pedido que leyera. Hasta entonces no lo había tocado. Le tenía un poco de recelo, creyéndome. No quería ni pensar más sobre eso. Lo cogí en mis manos, leí el título, el Nuevo Testamento, lo cerré, lo apreté entre mis manos y volví a leer el título. Ese joven me dijo que si lo leía, en él encontraría el camino a la vida eterna. Me pregunté, ¿puede ser que en este libro estén las buenas palabras que el joven me leyó en su libro negro? Para encontrarlas tendría que empezar a leer en la primera página hasta encontrarlas. Comencé a leer. Mientras leía más, me gustaba y me fascinaban sus fuera como lo que había leído del espiritismo y teosofís. Enseñanzas. Leí todo el día. Por la noche encendí una lámpara de petróleo y leí hasta aproximadamente las 2:30 de la mañana. Era tan interesante que no quería soltarlo. El día siguiente era domingo. No fui a la caza. Salí con los perros un poco para no desanimarlos, pero me llevé el Nuevo Testamento. Mientras los perros andaban por el campo, yo leía y oraba a Dios, sentado en el suelo recostado al tronco de un árbol. Todo un nuevo panorama se desarrollaba delante de mí. Había una mano misteriosa y soberana sobre mí. Guiándolo todo. Los poderes de las tinieblas y el poder de Dios habían luchado para la conquista de mi alma y las de los míos, y Dios iba ganando la victoria. El capítulo 14 de San Juan me impresionó mucho. Lo leí 2 veces. Sobre todo la parte que dice: y todo lo que pidiereis al Padre, en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en él. Dijo: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esto era exactamente lo que el joven del libro negro me dijo. Pedir al Padre en el nombre de él Hijo, y el Hijo me daría todas las cosas. Cuando me encontraba en el campo, bajo las frondosas matas de bananas, sentí un ardiente deseo de orar por mi familia. Al instante, me puse de rodillas y leí de nuevo ante Dios en hora 84. Esas palabras de San Juan 14. Derramé mi corazón a Dios por mamá, papá y todos mis hermanos. Pedí con el alma. Hasta lloré al vaciar mi corazón a Dios. Sentía que crecía en mí la fe, la confianza en Dios. Llegué a creer que Él podía cambiar todas las cosas. Me parecía ver a papá, a mamá y a toda la familia salvada. Antes de llegar el lunes ya había leído el Nuevo Testamento entero. Sentí a Dios muy cerca de mí, aunque todo era todavía un misterio. Nadie más que yo sabía esas cosas, aún no lo tenía todo claro en mí. Para explicarlo a nadie, necesitaba más luz antes de exponerlo todo a otros.
Mamá y la abuela creen. Me determiné a hablar a mamá de mi experiencia y todo lo pasado. Me sorprendió encontrar que mamá ya creía. No sabía aún orar inteligentemente como un cristiano en el nombre de Jesucristo, pero ella había pedido ayuda a Dios a su manera, en sus momentos de aflicción, y Dios había tenido misericordia de ella. Allí mismo oramos y ella dio su corazón al Señor Jesucristo. Algo nuevo estaba pasando. ¿Cómo es que mamá ya creía? Me preguntaba, sin tener la respuesta. Ella había encontrado mi librito y una Biblia vieja sin cuaderno que había en casa y había leído algo en ella. Luego fui a mamita, mi abuela de parte de mi mamá. Ella también creyó y oró al Señor y fue convertida. Esto era tan emocionante que yo andaba a zancos por el aire. Mi preocupación ahora era papá. Quería testificarle, pero era muy difícil saber cuándo estaba él de buen humor y receptivo. Me allegué de nuevo a Dios en oración. Recuerdo haber dicho a Dios: yo te amo, yo creo en ti, y sé que tú tienes el poder. Ayúdanos para saber cómo acercarnos a papá para hablarle de ti y que él crea. Después de un silencio largo en mis rodillas, me acuerdo haber dicho: gracias, Señor, por haber salvado a papá y a toda la familia. ¿Por qué dije eso? Aún no lo sé. Puede ser que el Espíritu de Dios puso en mí la seguridad de la salvación de papá y de todos. Papá lee el libro desconocido, el Nuevo Testamento. Ese día me sentí guiado a poner el Nuevo Testamento en la mesa de papá, para ver si lo leería. A papá le gustaba leer. Se levantaba a las 5 de la mañana. Se lavaba la cara con agua fría para quitarse el sueño. Casi siempre se tomaba un vaso de agua fría en ayú, 85 nas, lo cual le mantuvo en buena salud toda su vida, y se comía una o dos naranjas. Luego se daba a la lectura. Hasta nosotros orábamos y observábamos para ver si se decidía leer la palabra de Dios. Qué alegría al notar que él leía de vez en cuando ese librito que guía al camino de la vida eterna, según el extranjero, el libro eterno de Dios. Hablé con mamá y mi abuela sobre las posibilidades de ir en busca del joven del libro negro y traerlo a casa para que nos hablara más sobre el asunto. Lucharíamos para conseguir que papá diera el consentimiento y que él también estuviera presente. Mamá no creía que papá consentiría. Yo no me sentía con valor de hablar con él inteligentemente sobre el asunto. Él pediría pruebas y razones. Yo todavía no tenía evidencias claras que sirvieran como pruebas de todo el panorama desarrollado. Desayuno. Un hombre perdido y el Evangelio. Mi abuela habló a papá de mi parte pidiéndole permiso para invitar al señor extranjero conocido de Florentino, para que viniera a la casa el sábado siguiente por la noche. No sería fácil para nosotros conseguir el consentimiento, pero sí era fácil para Dios. Papá tendrá que quedar en casa ese fin de semana sin salir a su vida de orgía mundanal. Sin embargo, al hablarle, su respuesta fue: a mí no me interesa oír nada sobre religión, pero sí puedo invitar a algunos de mis amigos para que vengan esta vez conmigo. Y continuó diciendo, después de un corto silencio: este puede ser un medio para renovar amistades con nuestros vecinos. Hemos estado alejados de ellos. ¿Qué cambio? ¿Ve cómo Dios desarrolló las cosas? Papá no solo dio el permiso para el encuentro, sino que invitó a sus amigos. Él lo hacía con un propósito, y Dios lo usó para su propósito. Ahora el asunto era encontrar el joven extranjero del libro negro. Yo no lo había vuelto a ver ni sabía su nombre. Me fui a los comercios, al correo, a la policía, a 2 farmacias. Pregunté a los carteros. Pero nadie sabía quién podría ser, ni creían haber visto a ningún extranjero de esa descripción. En Sabanilla hay protestantes. Alguien me informó que en Sabanilla había un grupo de protestantes y que tenían un pastor misionero. Con seguridad tenía que ser ese. Al día siguiente fui a Sabanilla, a unos 20 kilómetros de casa, y encontré al hombre que creían que yo buscaba. Pero no era el joven extranjero del libro negro. Este era un joven evangelista misionero cubano. Pastor Jardines. Él no conocía tampoco a ningún extranjero misionero en la región. Entonces hablé al pastor Jardines de mi experiencia, de nuestro problema y del deseo de tener lo que él llamó un culto en nuestro hogar. ¿Qué quiere usted decir con un culto? Le pregunté. Me explicó.
Un culto es una reunión de personas para hablar de las cosas de Dios. Para rendir homenaje, devoción, respeto y adoración al único Dios. Verdadero y sostenedor de los cielos, la tierra y la humanidad entera. Le pregunté si él se interesaría para ir a casa a tener un culto el sábado después de esa semana. Pero, ¿a tu casa? Me preguntó. Sí, en mi casa. Yo he oído hablar mucho de tu papá y me extraña mucho que él consienta tener un culto evangélico en su casa. Yo le dije, sí, pero él ha consentido que se tenga la reunión en la casa. Como es natural, no se puede esperar mucho de él. Él quiere invitar a sus amigos para que vengan al culto y tener un buen rato con ellos. ¿No crees tú que habrá violencia? Me preguntó el evangelista. Oh, no. Todo irá bien, una vez que mi papá ha consentido, él mantendrá el orden. Papá no permitirá desórdenes en su casa. Nos pusimos de acuerdo para el sábado de la semana en trante. Vine a casa e informé a todos del resultado de mis búsquedas y cuándo vendría el predicador. Ahí, en ese mismo momento, el espíritu y el entusiasmo de todos se puso en movimiento. Entonces, papá me preguntó que si era yo quien había puesto ese librito, el Nuevo Testamento, en su mesa. Tuve que declararle la verdad, y decirle que sí. Lo afirmé. Sin saber cuál sería su reacción, ni las consecuencias. Pero todo lo que me dijo fue: es muy interesante, las cosas iban cambiando. Culto en la casa del fuerte. Preparación para el fuerte. Mamá mandó a 3 o 4 de los muchachos a diferentes direcciones a invitar a los vecinos, aunque lejos, para el gran evento. Papá procedió también a invitar a algunos de sus amigos. Él estaría en casa ese fin de semana. Sus amigos vendrían al culto. No había nada que temer, yo había asegurado al predicador. Primeramente, papá no permitiría bajo ningún concepto desorden en su casa. En segundo lugar, los amigos de papá eran mundanos, pero ninguno era conocido como hombre de violencia, ni de faltarte respeto. Sí, puede ser que durante el culto algunos de ellos pasan el tiempo fumando tabacos habanos y hablando en voz baja. Esto sería más una falta de educación religiosa al no hacer reverencia que falta de respeto. Solo en los cultos religiosos y delante de un difunto todo el mundo tiene que guardar silencio. Papá tenía a lo menos 20 galones de bebida alcohólica en la casa. Ya le habíamos dicho que no se brindaría bebida alcohólica a nadie. En todo caso, si se brindara algo, sería café. No obstante, había la posibilidad que papá llevara a algunos de sus amigos, y escondidos se tomarían un trago o dos. Eso no afectaría en nada. Esos hombres no se emborrachan hasta tomarse al menos un galón de bebida alcohólica. El predicador podía estar bien seguro de que todo el mundo lo respetaría. Él era nuestro invitado, así como los demás, y eso había que respetarlo. Era costumbre, papá sería el primero en mantener el orden. Ya el evangelista sabía quién era papá, aún antes que yo fuera él. El evangelista me había dicho: tu padre tiene fama de ser hombre temerario. Si no fuera por tu invitación, yo nunca me hubiera arriesgado a ir a tu casa y hablarles del cristianismo. Puede ser que los mensajeros vestidos de blanco y el joven extraño del libro negro vinieron a mí de lejos, o fueron enviados directamente por revelación de Dios a mí como la puerta de entrada al hogar. Las personas del área, a menos que fueran vecinos o familiares, dudo que se hubieran arriesgado a visitarnos. La preparación para el evangelista predicador vendría a caballo. Llegaría más o menos a las 4 de la tarde. Él estaba invitado a cenar con nosotros a las 6. El culto sería a las 8 de la noche. Se había pedido a los invitados estar presentes antes de las 8. El predicador pasaría la noche en nuestra casa. Él nos había dicho que no teníamos que preparar una cama para él. Viajaba siempre con su ama, K. Solo tendría que amarrarla de una esquina a otra en una habitación y dormiría bien. Las noticias de la reunión, el culto, en casa de Ramón Toirac, que los vecinos estaban invitados y que un evangelista predicador vendría había puesto a todo el barrio en movimiento. Algunos de ellos nunca habían entrado en nuestra casa. El interés mayor yo creo que era por la oportunidad de tener una reunión de vecinos y hacer una fiesta. Al mismo tiempo les interesaba refrescar su amistad con papá. La sala principal fue preparada y decorada
Para el culto y los visitantes. Mamá preparó una mesita cubierta de un mantel blanco, bordado a mano, y una lámpara de petróleo para el predicador. La mesita sería colocada al lado de la puerta del interior, cerca de la cual se sentaría mi mamá durante el culto, al lado del predicador. Papá se sentaría a la entrada en la puerta principal. El arreglo, sí. 88. Se quería darle una significación, era simplemente protección plena para el invitado de honor así como para los invitados visitantes. Aunque no había nada que temer, nadie ignoraba que en mi casa no se permitiría el desorden. Mis hermanos, bajo la dirección de mi mamá, habían preparado una palangana de agua fresca, jabón, toalla y espejo para él. Predicador. Forraje y cuidado para su caballo fue también tomado en cuenta. Durante el día algunos de los vecinos más cercanos venían e iban para ver cómo estábamos arreglando las cosas y para ofrecer su ayuda a fin de que todo estuviera listo antes de la llegada del predicador. Aún papá estaba afuera invitando a algunos y ya había prestado su ayuda en algunas cosas en la casa. Nunca antes una reunión en nuestra casa había despertado tanto interés. Yo estoy convencido que Dios estaba planeando y guiando todas las cosas para una gran victoria en la salvación de las almas, el testimonio del Evangelio en él área, y lo que él tenía planeado para el futuro a través de nosotros, Dios estaba en él asunto y nosotros no lo sabíamos. Parece también que Dios había dicho a Satanás, no te metas en esto. El día del primer culto mamá había quedado destrozada física y moralmente. Había llegado un tiempo cuando ella había perdido la voluntad de vivir. Su familia ideal, que ella se esmeraba en levantar, había sido trastornada, confundida y amargada, aún él. Uno contra el otro. Ahora por primera vez, después de unos 30 meses, se ve animada. Mirando a todos contentos, animados y trabajando juntos. Ella no lo sabía, pero el diablo había tratado de destruir la familia, y ahora el Evangelio de Jesucristo la estaba salvando. La mesa estaba puesta. Se veía muy linda. Con un mantel bordado a mano, muy lindo. Los mejores platos, vasos y cubiertos que teníamos estaban en la mesa. Un macetero de flores preciosísimo adornaba el centro de la mesa. Otro se destacaba en la esquina opuesta a la entrada de la sala. El reloj de pared dio las 4 de la tarde. Ya casi todos nos habíamos bañado y cambiado de ropa. Algunos de los muchachos miraban hacia la colina de enfrente, la senda que conducía a la casa evangelista. Yo iría al paso del arroyo, a unos por la que bajaría 300 metros, a esperarlo. A las 4:15. Ya bajaba él la colina. Lo oímos silbar el himno que nos dijo era, vagaba yo en el error. Hasta que vi a Jesús. Mas por su amor y su verdad me ama, neció la luz. Luego comenzó a cantar, mientras llegaba al arroyo. Soy peregrino aquí, mi hogar lejano está. En la mansión de luz y eterna felicidad, papá estaba parado fuera de la casa, en el patio, con los demás, observando y oyéndole cantar. 68. En el arroyo, el evangelista se desmontó del caballo para saludarme con el fuerte abrazo acostumbrado. Yo cogí el caballo por las riendas para que nos siguiera, mientras el evangelista y yo caminábamos hacia la casa. Al llegar, toda la familia lo esperaba en el patio, incluso mamá y papá. Fue una recepción general. El único que no quiso estar presente fue mi hermano mayor, Gregorio. Él era escéptico y muy reservado. El evangelista dio un cariñoso abrazo a cada uno de los muchachos, a papá le dio un apretón de manos, usando las dos manos, como expresión de doble respeto y aprecio de haberle conocido. Con mamá también usó las dos manos, pero a ella le besó la palma de la mano izquierda que mamá había puesto sobre sus dos manos. Se condujo con plena libertad y griega fineza, como si hubiera sido un conocido de tiempo. Su franqueza y fineza impresionó mucho a papá. La cena a la mesa, él fue sentado a la derecha de mamá y a la izquierda de papá. Mamá y papá ocupaban las cabeceras de la mesa. El evangelista pidió permiso a papá para hacer una oración para dar gracias a Dios por proveernos este sostén material. Papá se lo concedió. El pastor bajó la cabeza y nosotros todos le seguimos. Dio gracias a Dios por haberle traído a conocer esta hermosa familia, por la comida, por las atenciones hacia él y por el culto de la noche.
Pidió a Dios que bendijera el hogar y a cada miembro de la familia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Papá se acercó a mamá y le dijo, me gusta este hombre, es un verdadero caballero y parece extremadamente sincero. Le pareció impresionante que el evangelista le pidiera el permiso para hacer la oración a la mesa. No es un jefe de religión tratando de imponer su creencia, sino uno que está cumpliendo un deber. Yo creí, sin expresarlo, que ya el gigante de Dios había puesto una pata dentro de la casa, esto es, el Espíritu de Dios había ganado la primera partida. Por primera vez un siervo de Dios había puesto los pies dentro de nuestra casa pagana, perdida y dominada por el diablo hasta ahora. Esta fue también la primera verdadera oración hecha por un siervo de Dios bajo nuestro techo. En mi principio de observador, mi concepto, estas fueron victorias ganadas para Dios, y vergonzosas derrotas para Satanás, que había tenido nuestras vidas bajo su poder para destruirlas. Fue evidente que Dios no se lo había permitido. Sin duda que los demonios, y posiblemente el diablo no, estaban tratando de impedir la intervención de Dios a favor nuestro. 06. Los invitados comienzan a llegar. El reloj había anunciado las 7:30. Los invitados de afuera comenzaban a llegar. El primero en llegar fue mi padrino, Federico Toirac, con el cual papá había hecho un pacto de no agresión usando mi bautismo. Federico venía como de 70 kilómetros de distancia. Él pasaría la noche con familiares en la ciudad. A las 8 de la noche ya había unas 30 personas reunidas. Cuando el predicador entró a la sala, todos nos pusimos de pie. Él saludó a todos cordialmente, con una sonrisa de hombre feliz y confiado. Nos pidió que nos sentáramos. Tomó su lugar al lado de la mesita y la lámpara que mamá había preparado. Mamá ya estaba sentada al lado de la puerta, a la izquierda del predicador y de la mesita. Papá ya estaba en su puesto, al lado de la puerta principal que daba hacia el patio. Lo único que me parecía desagradable era mi padrino, Federico Toirac, que estaba sentado al otro lado de la puerta, cerca de papá, y estaba fumando tabacos habanos. Federico era un hombre bien despierto, pero era un poco escéptico. En efecto, los dos, papá y él, pasaron todo el tiempo fumando, y de vez en cuando se van. Ni creo que trataran maliciosamente de ridiculizar al predicador. Era más tinieblas espirituales en sus mentes que ninguna otra cosa. Después de terminada la reunión, se invitó a los presentes a tomar una taza de café y comer galletas. Varios expresaron al predicador el deseo de tener otro culto. Él les dijo que eso dependía del dueño de la casa. Una delegación se acercó a papá pidiéndole permiso para otro culto el sábado siguiente. Papá consintió. Cuando se hizo el anuncio de que el dueño de la casa y su familia invitaban a todos para otro culto el sábado siguiente, se produjo una aprobación entusiasta con un fuerte aplauso. El gesto de los presentes puso a papá en buena disposición. Dios estaba ganando terreno. Durante la semana todo el mundo hablaba del culto e invitaba a otros para asistir. El próximo sábado por la noche la casa se llenó. Sin lugar para nadie más. El culto fue un verdadero éxito. Esta vez el evangelista enseñó coritos a los congregados, cosa que resultó ser muy interesante. El predicador leyó la historia del hijo pródigo, haciendo la aplicación a la humanidad entera y en particular a los allí congregados. Esa noche papá puso más atención al contenido del culto. Su compadre, Federico Toirac, no estaba presente. Al terminar, cuando el predicador despedía a la gente, papá se puso de pie. Todo el mundo escuchó con atención. Dijo al predicador que sería bienvenido para un tercer culto el sábado siguiente. Todo el mundo lo aprobó. De nuevo con un aplauso. 91. Tercer culto en la casa Toirac. El hombre fuerte. Durante la semana que precedió al tercer culto hubo reacciones diferentes sobre el evangelio. Algunos estaban convencidos que era la verdad y se iban a declarar públicamente a favor del evangelio en el próximo culto. Algunos se habían opuesto, no por no creer que era bueno, sino por rebeldía y por seguir dando placer a su carne. Había otros que se inclinaban a favor, pero no estaban decididos. Papá se encontraba en este grupo, ya algunos habían corrido la noticia de que la familia Toirac se había convertido al protestantismo.
El rumor no era verdad, y temíamos que la reacción de papá sería de oponerse. Era ya una gran victoria que papá había pasado 3 semanas sin ir a los juegos y su vida perdida de mundo. Ya sus amigos del mundo comenzaban a venir a buscarlo, a desanimarlo y a ridiculizar la religión. Algunos de ellos se convirtieron en profetas falsos para pronosticarle que la religión lo iba a engañar de nuevo y que él y su familia serían arruinados. Un día llegaron 4 cowboys. Vaqueros, de lejos. Eran desconocidos de nosotros. Eran vaqueros bandidos de renombre. Se llevaron a papá para hablarle. Yo me escurrí lo más cerca que pude para oír contra el protestantismo. Parecían expertos del diablo. Le dijeron que él no podía abandonar a sus amigos por una religión. Papá se mantuvo firme a favor del evangelio. Al ver que papá no cedía, lo amenazaron diciéndole que toda la ganga vendría contra él y los protestantes para exterminarlos. Ellos se equivocaron, papá no era de la clase de hombres que se dejaban amenazar. Les declaró firmemente que él era el dueño de su persona, de su casa, y suficientemente hombre para hacerles frente a ellos y a cuantos más trajeran contra él. Les pidió como reto que le dieran la oportunidad de probar lo que acababan de decir. Los hombres, al oír estas palabras, se retiraron. Observé a papá quedarse pensativo por unos momentos. Él aún estaba entre los 2 campamentos y tendría que decidir muy pronto a qué lado declararse, aunque creo ya era creyente en su corazón. Papá era bien distinguido por el pueblo, fuera de la bebida alcohólica. Pero al tomar bebida alcohólica se creía un superhombre. No temía a nada, ni a nadie. Él andaba siempre bien armado. Además, era un hombre grande y fuerte, muy pocos hombres podrían luchar con él cuerpo a cuerpo. Ahora se encontraba frente a una decisión. Tenía que escoger a dónde poner la prioridad. Ya había conocido amargamente la vida del mundo. Ahora había sido introducido, sin planearlo, a otro ambiente de vida enteramente diferente. Esta última vida parecía mejor, más sana y genuina. Él no era tonto para rechazar ciegamente el evangelio y seguir la vida del mundo, solo le faltaba la fuerza, fe y determinación para hacer su evangelio para agradar a sus amigos. 92. Decisión. Solo Dios podía ahora intervenir. Él sabía cómo hacerlo y seguía desarrollando los eventos. Muerte misteriosa de uno de sus amigos. Uno de los amigos de papá, Antonio López, se declaró enemigo de los protestantes. Lo hizo porque era un alcohólico y no quería salir de su vicio. Él comenzó una campaña contra papá, ridiculizándolo, hablando mal de él, diciendo injurias. Fue una sorpresa para nosotros que papá lo tolerara. Este hombre burlador llegó a ser para nosotros y para el evangelio como caminar con una piedrecita en el zapato. Como un constante dolor de muela. Los creyentes nos concertamos a orar a Dios para que ese hombre se convirtiera o desapareciera. Temíamos que su mala influencia dañara el buen propósito de otros hacia el evangelio. No había duda que era un siervo del diablo para hacer daño al evangelio, pero el diablo se equivocó. El viernes por la mañana, el día antes del tercer culto, encontraron a Antonio colgado de una viga de su casa con una corbata. Se embriagó y luego se ahorcó. La muerte de Antonio causó pánico en muchos. Temíamos que papá suspendiera el plan para el culto, que era el día después de la muerte de su amigo. Pero no, se mostró más interesado que nunca. Yo era joven en la fe, aún no podía ver ni comprender cómo Dios estaba manejando las cosas. Papá se puso un poco nervioso por la muerte de Antonio, el culto y la lucha con sus amigos. Se podía notar que estaba pasando por una lucha espiritual enorme. Le sería necesario hacer pronto una decisión a favor o en contra. Tendría que ser a favor porque ya se sentía la potencia de Dios obrando. Dios ya estaba manipulando las cosas. La noche del tercer culto. La casa se llenó hasta las puertas, ventanas, los cuartos, con muchos asistentes. El pastor cantó varios himnos, enseñó corros, oró a Dios. Abrió su Biblia y leyó Juan capítulo 3 y terminó leyendo Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. El sermón fue corto, directo y claro. Mamá manifestó que quería ser salvada. Varios más siguieron su iniciativa.
Papá escuchó todo el servicio con suma atención. Algo le había movido a escuchar. Habíamos pasado por tantos misterios que no esperábamos ver nuevas cosas. No se anunció otro culto. Ya se habían tenido 3. Ahora era mejor esperar un poco y ver la reacción y el resultado. Mamá, mi abuelita de parte de madre, yo. Y algunos otros habíamos creído. Muchos otros también creerían. Pero había que dar tiempo al Espíritu de Dios. Papá ya había cambiado mucho. No se había decidido a creer en el Evangelio, pero no estaba lejos. 93. El libro viejo oculto entre los libros a papá le gustaba leer. Él tenía una buena cantidad de libros viejos y buenos. Digo buenos porque al presente no importa quién escribe un libro. El resultado es que hay miles de libros ocupando los estantes que son basura. Incluyendo libros evangélicos y teológicos. Entre sus libros había uno sin cubierta. Varias veces lo había tenido en sus manos para leerlo, pero lo había desechado, a base de que no lo entendía. En una o dos ocasiones papá mencionó ese libro religioso. Inteligible, como él lo calificó, aunque nosotros no dimos ninguna importancia a ese libro no inteligible, sin saber qué era la Biblia. El sábado por la mañana, el día del tercer culto, la providencia de Dios guió las manos de papá a tomar de nuevo ese viejo libro que él no entendía. Lo abrió y leyó la mitad de un capítulo. Por la noche el predicador leyó la misma porción que papá había leído por la mañana, capítulo 3. Al oír al predicador leer las mismas palabras que él había leído, enfocó sus oídos a lo que el evangelista decía. Ahora estaba interesado y Dios lo usaba para dar llamadas a fin de despertar su conciencia, hasta entonces dormida. Esa misma noche, después que todos nos fuimos a descansar, papá se quedó levantado buscando en su viejo libro lo que el evangelista había leído en el culto. Buscó hojeando el libro que no entendía hasta encontrar San Juan capítulo 3. Entonces descubrió que era la Santa Biblia. Volvió a leer la porción. El Espíritu de Dios usó la historia de Jesús y Nicodemo para hablarle de nuevo esa misma noche. El ambiente había cambiado en el hogar y en el barrio. El evangelista había enseñado algunos coros que se seguían cantando por doquier. Muchos en verdad no comprendían el verdadero significado de lo que cantaban, pero les gustaba cantarlos y seguían haciendo efecto en muchos. 2 de los coritos eran los siguientes. En aquel libro viejo porción resultó ser San Juan: salvado soy, aleluya, salvado soy, mis penas y pecados por Cristo son borrados. Aleluya, salvado soy. Hay perdón por la sangre de Jesús, hay perdón por su muerte en la cruz. Proclamar que hay perdón, para todos hay perdón que acuden al Señor Jesús. Nunca podré olvidar el entusiasmo con que la gente cantaba esos coros. La vida de papá había cambiado, pero aún no se había 94. Rado creyente. Seguimos orando y esperando el desarrollo de los eventos y el tiempo de Dios. Las 3 o 4 semanas que siguieron a los cultos fueron de reacciones variadas. Casi nadie entre nosotros queríamos hablar de los cultos y sus resultados. La razón era que el Espíritu de Dios estaba hablando a cada corazón. El silencio era lo más prudente. La obra del Espíritu Santo no es siempre una llama de fuego que devora los montes, ni un viento tempestuoso. Muy a menudo es como un fuego de basurero, que no se ve, pero quema constantemente por debajo. El molino de Dios muele lento, pero muele fino. Las congregaciones a las cuales los cristianos tienen que llevar pañuelos para secarse las lágrimas, y de las cuales retornan a sus casas silenciosos meditando, es en las que el Espíritu de Dios está haciendo un trabajo. El cristiano no puede permitir la insensibilidad en su vida sobre las cosas de Dios. Oír un sermón, leer la Biblia y orar deben siempre sacar lágrimas al corazón y de allí a los ojos. Lágrimas, sea de arrepentimiento, sea de gozo al saber que a pesar nuestro el Espíritu de Dios está en nosotros y con nosotros, debe arrancar lágrimas de agradecimiento al sentimiento del corazón. En este tiempo de silencio hablábamos de los cultos y hacía yo rara a algunos. Papá pasaba mucho tiempo solo por los campos en la finca. Leía mucho la Biblia. Yo había leído 2 veces todo el Nuevo Testamento que el extraño me había dejado. Su lectura me había hecho muy
Sensible el evangelio, evidencia de corazones obedientes en los cuales el espíritu estaba trabajando. Papá llegaba a ser lo mismo a medida que la leía. Si los cristianos leyeran más la Biblia serían más sensibles a las cosas de Dios. Papá vuelve a la casa de juego un viernes por la tarde, algunos de los amigos de mi papá vinieron a buscarlo para un baile. Él no se sentía muy deseoso de ir, pero al fin, para no desairarlos, se fue con ellos. El alma se nos arrancaba al verle ir. Pero oramos a Dios y lo dejamos todo en sus manos. Cuando él salía los viernes, casi siempre retornaba el lunes por la madrugada. Y la mayoría de veces bajo la influencia del alcohol. Mi opinión personal es que los dirigentes del cristianismo evangélico tratan de convertirse en superprotectores de los creyentes. Hay que dar libertad al Espíritu Santo, confiando que Él hará su obra. Sin embargo, ese día, a las 11:15 de la noche, retornó al hogar y no vino embriagado. A pesar de haber estado orando esa noche para que Dios lo sacara de esa mala vida, fuimos sorprendidos al verlo regresar al hogar pronto y sobrio. Fue tanta la sorpresa que mamá le preguntó si le había ocurrido algún percance, o si se 95. Sentía enfermo. Me siento bien, contestó. Después de un largo rato sentado en silencio. Dijo, la música esta noche no movió las fibras de mi entusiasmo. El baile no me impresionó. Ni sentí deseos de tomar bebidas alcohólicas, ni de bailar. No sentí deseos de seguir asociado con esos canallas que vinieron a mi casa a amenazarme, siento que no les rompí las caras. Por lo tanto, lo creí prudente salir de ese ambiente y retornar a mi casa con paz. Antes de tener una lucha, mamá se puso a llorar de emoción y de gozo. Ella había sufrido mucho. Había pasado noches enteras sin dormir, sin comer, sufriendo pasando momentos amargos, esperándolo sin verlo venir hasta 3 días más tarde embriagado y de mal humor. No había duda que una fuerza mayor a la fuerza del mal estaba obrando, no solo en papá sino en las vidas de muchos otros. Muchas mujeres dueñas de casas a través de la historia humana han esperado a sus amados con ansiedad muchas veces no expresada. Las lágrimas habían secado la existencia de mamá esperando por noches enteras a su amado. Sin faltar en su lealtad hacia él. Ahora se regocija al sentirse aliviada de esa insoportable carga moral que destruye el cuerpo y adormece al espíritu. Moza, persecución y juicio. Los amigos de mi papá seguían detrás de él para arrastrarlo de nuevo a la vida de mundo. Cuando él resistió, se mofaban de él. Le decían cosas feas y viles, que papá semanas antes no hubiera consentido a nadie. Nosotros no le decíamos nada, pero luchábamos con Dios pidiéndole la victoria completa sobre el enemigo. En los campos de la hacienda yo me arrodillaba con la cara a tierra unas veces, otras veces levantaba las manos al cielo y rogaba a Dios que trajera victoria a causa de su nombre. Sabíamos que la victoria era nuestra, solo teníamos que luchar con Dios, con espíritu, alma y cuerpo para apropiárnosla. Nos sentíamos como en un conflicto cuerpo a cuerpo contra las huestes de las tinieblas. La resistencia del diablo y los demonios era real y evidente, las fuerzas del diablo y el espíritu de Dios se combatían por la conquista de almas dominadas hasta entonces por el diablo. Hechos 26:18. Te siguen los misterios del dueño de la casa principal de juegos y cabecilla de esos hombres que amenazaban y se mofaban de papá. Murió repentinamente, 96. Estando en buena salud y joven. Su muerte cerró automáticamente la casa de juego por 40 días. El grupo estaba ahora sin un día, cabeza y dueño del negocio. Papá no comentó mucho sobre el asunto. Nosotros, aunque no dijimos nada, lo creíamos ser un juicio de la mano de Dios, y a la vez su misericordia rompiendo las cadenas que aún ataban a papá a esa dirección. La misericordia de Dios seguía en acción. No forzando a nadie, pero abriendo caminos y bloqueando otros. La oración ferviente de creyentes puede detener la corriente del mal. Si los cristianos oraran más podrían bajar los cielos a la tierra y se verían más victorias para el cristianismo en el mundo.